sea el nombre del Señor. Amén. Dios está con nosotros en esta hora. El Espíritu Santo está con su iglesia, está con su pueblo. Ahí sí. Quiero saludarles en esta hora en la paz del Señor, a cada uno de ustedes, y desearles que el Señor siga moviéndose en este culto. Amén. Qué maravilloso es cuando su presencia se manifiesta. Siempre digo, la presencia de Dios hace la diferencia. Si no, solamente sería una reunión de personas, pero la presencia de Dios marca la diferencia. Busquemos siempre eso, que nuestros cultos tengan la presencia del Señor, porque eso es lo que nos hace volver a casa bendecidos y fortalecidos. Que Dios les bendiga, hermanos. Señor, bendiga también a nuestros hermanos y amigos que están en las redes sociales, siguiendo el culto. Quédense ahí para que puedan también escuchar la palabra del Señor. Bien, vamos a ir de inmediato a la palabra de Dios. En la semana pasada estuvimos hablando en el segundo libro de Crónicas con el mensaje en las crisis, busca a Dios. Hoy también vamos a hablar un poco de eso, pero vamos a agregar que en las crisis busca a Dios y alaba a Dios. Busca y alaba a Dios. Entonces vayan conmigo al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 19, versos 13 al 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Verso 13, 14 y 15, tendremos la base del mensaje de hoy día. Así que si lo ha encontrado, yo le invito a ponerse en pie, ¿cierto? A medida que lo vaya encontrando. Para los que no saben, el segundo libro de Crónicas está en el Antiguo Testamento. Habla sobre la historia de los reyes, tanto de Israel como de Judá. ¿Perdón? Segunda de Crónicas, capítulo 19, 13, versículo 13, 14 y 15. ¿No? ¿Está bien? Segunda de Crónicas 19, perdón, capítulo 20, perdón, me había equivocado, perdón, estaban atentos, qué bueno, eso está bien, qué bueno. Segunda de Crónicas, capítulo 20, ahí sí, versículo 13, 14 y 15, qué bueno. El que no trajo su Biblia no se habría dado cuenta, pero el que trajo su Biblia y tiene su Biblia y se da cuenta que había un error, qué bueno. Bien, le damos lectura entonces en el nombre del Señor. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dios les bendiga. Padre, gracias por tu palabra que tenemos en esta mañana. Gracias por tu divina presencia en medio de tu pueblo, visitando, alentando, fortaleciendo, conmoviendo. Señor, gracias por todo lo que el Espíritu Santo hace en medio de tu pueblo. Y ahora, Señor, estamos dispuestos y disponibles para oír tu bendita palabra. Ayúdanos a tener un corazón atento, un corazón tierno para recibir la palabra de Dios y que nada nos distraiga, Señor,
de lo que tú nos quieres decir. Me encomiendo en tus manos y entrego lo que a la vez usted me entregó a mí, Señor, para entregarle a la iglesia. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Puede tomar asiento, por favor. Para los que no estuvieron el domingo pasado y no saben de lo que se habló el domingo pasado, pueden buscar ahí en la red social, en el canal de YouTube de nuestra iglesia IMP Los Ángeles Galilea. Ahí está el mensaje que se titula En las crisis, busca a Dios, para que lo puedan escuchar atentamente, cuando tengan tiempo, por supuesto, escúchenlo, o en la noche cuando se queden dormidos, o ahí ve usted la ocasión, pero trate de escucharlo porque ahí Dios nos habla la necesidad de buscar a Dios cuando estamos en una crisis. Decíamos que una crisis es definida como una situación que nos saca de lo habitual, que nos saca de la normalidad de nuestra vida y nos coloca en una encrucijada, en una situación anormal, incómoda y que nos hace sufrir. Eso es una crisis según lo que se define en el diccionario. Entonces, lo que vimos el domingo pasado y lo que vamos a ver hoy día con la ayuda del Señor, también nos habla de una crisis que tuvo un rey y a la vez un pueblo frente a una situación que no esperaban, pero ¿qué hicieron frente a esa crisis? La verdad es que yo diría que todos hoy día tienen una crisis en su vida. Decíamos en el mensaje pasado que el país está en crisis, ¿cierto? Nuestra sociedad está en crisis, la familia está en crisis, la iglesia también está en crisis. O sea, hay una crisis generalizada y el hombre busca soluciones que no le dan respuesta a esas crisis. Nosotros como hijos del Señor, como creyentes, sabemos cuál es la solución a las crisis. Sabemos dónde podemos encontrar auxilio, socorro en medio de una crisis que podamos estar pasando. Entonces, hablábamos el domingo pasado cómo Dios puede dar la respuesta cuando estamos en una crisis. Puede que haya alguien aquí que diga, yo no estoy en ninguna crisis, mi vida está bien, no tengo problemas, todo marcha bien, pero la vida es tan cíclica que hoy día podemos estar bien y mañana no sabemos qué va a venir. Entonces, esta palabra, si usted dice no es para mí porque yo no estoy en ninguna crisis, algún día le va a servir si es que está pasando o le toca pasar una crisis de salud, una crisis espiritual, una crisis familiar, una crisis económica, etc. Entonces, haciendo ese contexto, hoy día tenemos la historia de un rey, al igual que el domingo pasado, este rey llamado Josafat, hijo del rey que hablábamos en el mensaje pasado, hijo de Asa. Josafat, la Biblia dice que a este rey Asa le nació Josafat y le nació un buen hijo. Josafat fue un buen hijo y fue un buen rey. Lo primero que quiero señalar es que este hombre, este rey, tuvo un corazón dispuesto a buscar a Dios. Miren qué interesante, qué importante. Tuvo un corazón dispuesto para buscar a Dios. Quizás Josafat vio el fin de su padre, Asa. Acuérdense que Asa, dice la palabra de Dios, que terminó mal y que en su enfermedad no buscó a Dios y murió. Entonces quizás Josafat vio eso, le habrá impactado aquello y por eso él dispone su corazón ahora a buscar a Dios. ¿Alguien se acuerda qué es buscar a Dios?
Yo les mandé un mensaje, ¿se acuerdan? Incluso les puse el hebreo que significaba, ¿se acuerdan? No, no se acuerdan. ¿No lo leyeron? Ya. ¿Qué era buscar a Dios? Porque yo quiero hablar de buscar a Dios, entonces necesito saber que la audiencia entienda qué es buscar a Dios, por si no voy a estar hablando de algo que no se sabe lo que es. ¿Qué es buscar a Dios? Hablamos muchas veces, hay que buscar a Dios. Busca a Dios. ¿Mm? Bueno, es parte del buscar a Dios. ¿Mm? Bueno, la Biblia dice que es de sabios, ¿cierto? Que busquemos a Dios. La palabra hebrea, buscar a Dios, ¿cierto? Nos habla, nos da cuenta de alguien que frecuenta algo. ¿Se acuerdan que era pisar, frecuentar, andar en busca de algo, insistir en algo? Hablábamos de frecuentar la presencia de Dios, pisar el lugar donde Dios quiere que estemos, en su presencia, andar en la búsqueda de algo, andar inquieto. Eso es buscar a Dios. Eso es buscar al Señor. Entonces, dice 2 de Crónicas, capítulo 17, versículo 3, miren lo que dice de Josafat. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, es decir, no buscó a los ídolos, no buscó lo que buscaba el resto de los demás, la idolatría. ¿A quién buscó? Dice el versículo 4, sino que buscó al Dios de su padre. Miren, buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. O sea, él marcó una diferencia. La corriente era no buscar a Dios. La corriente era buscar a los ídolos. Pero él dice que él no buscó a los Baales, a los ídolos, no buscó, ¿cierto? Y no anduvo según las obras de Israel. Israel había caído en apostasía, se había alejado de Dios. Él dijo, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a buscar a Dios. Yo lo voy a buscar. Yo lo voy a insistir en su presencia. Voy a frecuentar su presencia, voy a frecuentar estar con Dios. Y lo buscó. Entonces, él fue un rey, nótese, no era una persona cualquiera, era un rey. Un rey que dispuso su corazón y determinó, yo voy a buscar a Dios. Cuán importante es determinarnos. Mientras no nos determinemos en la vida cristiana, no pasará nada. Mientras no nos determinemos a buscar a Dios como debe ser, con la intensidad, con la pasión que Él quiere, no va a pasar nada en tu vida. Y no vas a recibir nada y no vas a sentir nada. Y para ti será algo normal, algo que no pasa más allá, venir a la iglesia, no va a pasar nada. Pero mientras no te determines, yo voy a buscar a Dios. Voy a buscarlo. Aunque los otros no lo hagan. Josafat dijo, vio que otros no buscaban a Dios. La mayoría hace lo que hace la mayoría. Pero el cristiano es contracorriente. El cristiano no debe actuar lo que hace la mayoría. El cristiano hace lo que Dios dice que le haga. Eso es lo primero que quiero decir. Dios nos ayuda a buscar a Dios. Dios nos ayuda a buscarle. Y por favor, reciba esta palabra que viene del Señor. Que no nos entre por un oído y nos salga por el otro. Y ya mañana se nos olvide el buscar a Dios y volvamos a lo mismo. La búsqueda de Dios significa salir de la normalidad y salir de la pasividad y entrar en un terreno que quizás desconocido, pero que Dios tiene bendición a la final para tu vida. Buscó a Dios. Lo segundo que quiero mencionar
porque es importante mencionarlo, es que Josafat preparó espiritualmente a la nación para que conocieran a Dios por medio de la palabra de Dios. Primero él buscó a Dios. Pero ¿qué hizo Josafat? Vámonos a 2 de Crónicas 17, versículo 7. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos, atención a los levitas, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, hay varios nombres aquí, pero los voy a mencionar, no se asuste. Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Nótese que en estos 3 versículos que leí, se repite 3 veces la palabra enseñar. La búsqueda de Dios, queridos hermanos, debe ir de la mano de la palabra de Dios. Pónganlo esta frase en cliché, la voy a poner en un reel después ahí, lo voy a subir, porque la búsqueda de Dios debe ir de la mano de aprender de la palabra de Dios. Y aunque algunos digan, no me parece, yo le estoy dando el respaldo bíblico a lo que diga. Porque Josafat entendió que si el pueblo no recibía la palabra de Dios, no la aprendía, no iba a haber un convertimiento en su corazón, en el corazón del pueblo. No iba a haber un cambio en el corazón de la gente. ¿Y qué es lo que cambia a la gente? La palabra de Dios. La palabra de Dios produce cambio en las personas. La palabra de Dios transforma las vidas. Nos va cambiando, nos va transformando. Y además, esto era una debilidad en el pueblo de Dios, porque la palabra de Dios no estaba siendo enseñada. Los que tenían que enseñarla, los levitas, habían descuidado su labor y no lo estaban haciendo. Pero Josafat hace esta reforma y dice, si yo quiero la bendición de Dios y si mi pueblo quiere la bendición de Dios, el pueblo tiene que ser enseñado. El pueblo tiene que aprender de la ley de Dios. El pueblo tiene que aprender de la palabra de Dios. Dice el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová hacen sabio al sencillo. Gloria al Señor. La ley de Dios, la palabra de Dios convierte el alma. Entonces, él se da la tarea y llama a sus príncipes, sus colaboradores, y le dicen, vayan con los levitas, vayan y recorran el país y vayan y enseñen la ley del Señor. Enseñen la palabra de Dios. Está preparando al pueblo de Dios, lo está preparando. Eso es lo segundo que quería señalar. Los resultados de eso, de que el pueblo aprendiese de la palabra de Dios, los resultados de eso, queridos hermanos, miren lo que dice. Es que sabe, esto, Dios va a prosperar a su pueblo cuando su pueblo va aprendiendo la palabra de Dios. Esto es causa y efecto. Una iglesia que busca a Dios, una iglesia que busca a Dios a través de su palabra, la prosperidad de Dios va a llegar. Miren lo que dice la palabra del Señor, versículo 10 de 2 de Crónicas 17. Y cayó el pavor de Jehová, el pavor, no favor, el pavor, que quiere decir, sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Le tuvieron miedo, le tuvieron temor. ¿Y quién puso eso? Dios. Dijeron, no nos metamos con ellos, porque estos algo tienen. Aleluya. Cuando la presencia de Dios está con su pueblo,
los enemigos huyen. Incluso, dice, traían de los filisteos presentes a Josafat, le trajeron tributos. Hasta los árabes les trajeron presentes, le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. La palabra de Dios hace que el Señor abra puertas. Por eso, queridos hermanos, mientras el Señor me tenga aquí en esta congregación, yo siempre voy a insistir en esto. La palabra de Dios es fundamental. La palabra de Dios tiene que ser el soporte de la iglesia. La palabra de Dios y la oración son los dos pilares de la iglesia. Por eso yo voy a insistir, y aunque me encuentre cargante en esto, estudie la palabra de Dios, venga a estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a abrir sus ojos, la palabra de Dios va a abrir su horizonte, la palabra de Dios va a cambiar su vida, la palabra de Dios te da una nueva visión, la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Que el Señor nos ayude. Lo tercero, mire, todo bendecido, lindo todo, pero vino una crisis. En el capítulo 18 vemos por ahí que Josafat se metió con el rey de Israel, hizo algo que hasta el Señor lo reprendió, ¿cierto? Lo reprendió, pero como que se mandó ahí un pequeño relajo, pero el hombre siempre tuvo un corazón dispuesto a buscar a Dios. Lo tercero que la palabra de Dios nos muestra, y la pregunta es, ¿qué hacer en las crisis? ¿Cuál es la crisis que tiene que enfrentar Josafat? Dice el capítulo 20, versículo 1, pasadas estas cosas, está la bendición de Dios, está todo lindo, pero dice pasadas estas cosas, aconteció que los moabitas, los amonitas, vinieron contra Josafat y le hicieron guerra, crisis. Los amonitas y los moabitas. ¿Quién eran los moabitas y los amonitas? En primer lugar, eran vecinos de ellos y eran enemigos del pueblo de Dios. ¿Ya? Eran enemigos del pueblo de Dios. Eran idólatras, eran paganos. El Señor les dijo, no se metan con ellos porque ellos los van a inducir al pecado, pero como Israel era tan desobediente, como muchas veces somos nosotros, vamos a ver en el libro de Números, atención los hermanos que están estudiando en el Pentateuco, vamos a ver en el libro de Números que los israelitas se metieron con los moabitas y dice que fornicaron con las hijas de los moabitas y el Señor se enojó con ellos y hubo una tremenda mortandad. Dios le dijo, no se metan con ellos. Incluso cuando Israel iba camino a la tierra prometida, el Señor le dijo, no pasen por ahí. O sea, ni siquiera los molesten, no le hagan nada, no pasen por ahí, no les quiten su tierra, nada, déjenlos ahí nomás. Y digo esto porque después Josafat se lo va a decir al Señor. ¿Y qué pasa? Que estos vecinos se levantan contra Judá y le van a hacer guerra, crisis. Y dice la palabra que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud. Del otro lado del mar, y además vienen de Siria, del norte, y están allí en Engadi, porque van a pelear contra ti. Crisis. ¿Le ha pasado a usted que a veces le dan una mala noticia? ¿Que lo paraliza? Le dan una mala noticia, viene alguien y encima ese alguien le exagera, le pone de más, ¿cierto? Y usted se llena de miedo, de susto. Y eso le pasó a Josafat.
Porque dice el versículo 3 del capítulo 20, entonces él tuvo temor, tuvo miedo. ¿Ha tenido usted miedo frente a una crisis? ¿Le ha pasado que usted se ha asustado y se ha paralizado frente a una situación ante la cual usted no haya qué hacer? A mí me ha pasado. Tuvo temor, le dio miedo, claro, porque le están diciendo, mira, allí en Engadi, a pocos kilómetros, están los moabitas, los amonitas, los del monte de Seir, están ahí una gran multitud dispuesto para hacerte la guerra. Y él no había ni buscado guerra con ellos, él ni siquiera los había molestado, pero se levantó el enemigo. Se le levantó el enemigo, como se te levanta a ti y a mí muchas veces. Se le levantó. Y la pregunta es, ¿qué hacer en la crisis? ¿O qué estamos haciendo frente a una crisis? ¿Cruzarnos de brazos? ¿No hacer nada? ¿Qué hacer frente a la crisis? La respuesta nos da el versículo 3. Él tuvo temor, primera reacción. Eso es normal. Nadie se va a reír frente a una crisis. Nadie dice, ja, 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 qué rico, tengo problemas. Yo creo que nadie anda así en la vida. Qué rico, hermano, tengo problemas, tengo tanto gozo porque tengo problemas, tengo una crisis. No, uno anda miedoso, anda con temor, anda angustiado. Pero inmediatamente dice la palabra de Dios que Josafat, versículo 3 del capítulo 20, humilló su rostro para consultar al Señor. Qué lindo. La pregunta es, ¿estamos yendo al Señor cuando estamos en crisis? ¿Le preguntamos al Señor qué hacer en ese momento? ¿Oramos a Dios buscando la respuesta en Él? Eso hizo Él. No se quedó en el miedo, no se quedó en el temor, fue a la presencia de Dios, porque era un hombre que buscaba a Dios, sabía lo que era buscar a Dios, para él no era desconocido, entonces sabe que allí está la respuesta. Querido hermano, la respuesta está en la oración, la respuesta está en la búsqueda de Dios. Hay que llorar, vamos a tener que llorar, hay que gemir, sí. Pero no te quedes en el llanto, no te quedes en el miedo. Anda a la oración, anda a buscar al Señor en la respuesta y Él te va a dar respuesta si le buscas en oración. Cualquiera sea tu crisis, cualquiera sea tu situación que estés pasando. Ah, pastor, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Nadie sufre como yo. Aunque tú seas el número 1 y el campeón de los sufrimientos en el mundo, busca al Señor en oración y Dios te dará respuesta, Dios te dará ayuda si tú le buscas en oración. Humilló su rostro. Esto da cuenta de que hay que humillarse delante del Señor. La palabra de Dios nos dice, humillaos delante del Señor y Él les va a exaltar cuando fuere tiempo. La oración es humillarse ante el Señor. Cuando tú oras a Dios, cuando tú buscas a Dios, humillas tu rostro delante del Señor, te humillas delante de Él. ¿Y qué dice la palabra? Que al que se humilla, el Señor lo enaltece. Y cuando vas a la oración y vas en la cámara secreta de la oración, como dijo Jesús, cuando tú ores, entra en tu aposento y allí en privado ora a tu Padre que está en secreto y Él te recompensará en público. Tú lloras, tú te humillas, tú derramas tu alma ante el Señor. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. ¿Me puede levantar su mano cuánto han tenido esa experiencia de derramar el alma delante del Señor en oración? Si no la has tenido, te invito a que la tengas. Te estás perdiendo la mitad de tu vida, porque no hay nada más maravilloso que estar en la presencia de Dios. Como dice el coro, no hay lugar más alto cuando estamos en la presencia de Dios. Pero lo cantamos, no hay lugar más alto, y ni siquiera sabes lo que significa. Yo te invito a que estés en la presencia de Dios.
Humíllate, llora en la presencia de Dios, gime delante del Señor y te aseguro, y esto te lo doy firmado, te vas a levantar, no como te arrodillaste, te vas a levantar con fuerza, te vas a levantar con fe, te vas a levantar vencedor, te vas a levantar diferente, porque has estado en la presencia de Dios. Pero como Josafat era líder, y un buen líder tiene que mover a la gente. Atención los líderes de la iglesia, atención los que tienen un liderazgo, tienen que mover su gente, a los que Dios le ha puesto a su cargo, tienen que moverlos espiritualmente. ¿Qué hace Josafat? Hizo pregonar ayuno a todo Judá. Dijo, vayan y pregonen ayuno por todo el país, porque aquí el único que nos puede ayudar es Dios. Alabado sea el Señor. Y llegó la noticia, el rey dice que hay que ayunar. ¿Qué pasó? Estamos en conflicto, estamos en crisis, nos van a atacar, hay que ayunar. Y el pueblo comenzó a ayunar. Ahora el ayuno judío no es como el ayuno nuestro. Nosotros cuando ayunamos, ya a las 12 del día ya queremos entregar el ayuno. El ayuno judío comenzaba al rayar el alba, 5:30, 6 de la mañana, y terminaba hasta que se escondía el sol. Nosotros hoy día no hasta las 2 de la tarde porque los hermanos no dan para más. Que Dios nos ayude, hermanos. Ayunaron. Y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Qué lindo. Yo meditaba en esto, cómo el Señor los movió. Lo que pasa es que el pueblo ya estaba preparado. Dios ya venía preparando sus corazones. Dios ya venía tratando con ellos a través de la palabra de Dios. Por eso hay que sembrar palabra, hay que sembrar palabra a los jóvenes, sembrar palabra. Esa palabra va a dar crecimiento. Hay que sembrar palabra. La palabra va a dar su fruto. Ya la palabra de Dios había hecho efecto. ¿Por qué? Porque ahora había un corazón dispuesto. No fue una carga que el pueblo ayunara, se dispusieron, hay que ayunar, y todos ayunaron. Entonces, mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 20. Si lo pueden colocar, versículo 12. Clamaron a Dios, oraron a Dios, todo eso. Pero miren cómo termina la oración. Esto me impactó cuando lo leí. Me dejó marcando ocupado una frase que hay aquí. Oh Dios nuestro, versículo 12 del capítulo 20. Miren lo que, y está con el signo de exclamación. Oh Dios nuestro. Porque tú cuando oras a Dios sabes que es tu Padre el que te está escuchando. Como el Señor nos enseñó a orar, Padre nuestro, oh Dios nuestro. Hay un signo de exclamación, oh Dios nuestro. ¿No los juzgarás tú? Y aquí lo que yo le decía, Josafat no molestó a los amonitas ni a los moabitas, no se metió con ellos. Por eso le dice, Señor, no los juzgarás tú si yo no les hice nada. Y ellos me han levantado guerra sin haberlos yo provocado. ¿No los juzgarás tú? Y mire lo que dice, reconoce que no puede, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Ya vemos en el horizonte que vienen contra nosotros. Y mire lo que dice. No sabemos qué hacer. Porque en la crisis no sabemos qué hacer. Uno dice, Señor, ¿qué hago frente a esta situación? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago, Señor? No sabemos qué hacer. Y yo doy gracias a Dios porque Dios me hablaba
porque tenemos desafíos como iglesia y la verdad es que estoy preguntándome, Señor, no sé cómo hacerlo. Menos los hermanos saben cómo hacerlo, Señor. Es una crisis, no sabemos qué hacer. Si nos paramos frente a ellos y les damos batalla, o buscamos una estrategia, o pedimos negociaciones de paz, o nos rendimos, o les mandamos presentes, o les mandamos una representación que busque los términos de paz. No sabemos qué hacer, Señor. Y eso sucede, queridos hermanos, muchas veces que no sabemos qué hacer cuando estamos frente a una situación que es superior a nosotros, que nos sobrepasa. Aleluya. No sabemos qué hacer. Y predico desde el alma, desde lo profundo de mi corazón. Porque a veces pienso, Señor, no sé qué hacer. ¿Cómo lo hacemos, Señor? Aleluya. Pero Él dice, a ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestra mirada, Señor, porque nos sobrepasó esto. No tenemos expectativa de nosotros frente a esto. Nos superó. Quizá lo que estás pasando te ha superado y no sabes qué hacer. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? No sé qué hacer. Pero ahora el Señor les va a hablar, como te está hablando en esta mañana. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Quiénes estaban en pie? Estaba todo el pueblo, pero estaban los niños, estaban los hijos, las mujeres, estaban todos, ahí estaban. Delante del Señor. No sabemos qué hacer, Señor. Pero el Señor sí sabe lo que hay que hacer. Y estaba allí un levita, Jaasiel, levita de los hijos de Asaf. Los hijos de Asaf eran levitas que componían salmos, que alababan a Dios. Y yo me imagino que estaría allí Jaasiel, y la palabra dice que de repente vino el Espíritu de Dios sobre él. Vino el Espíritu de Jehová. Aleluya. Bendito Espíritu Santo. En medio de la reunión. ¿Y qué dijo? Ahora el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla. ¿Dices amén a eso? El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo tiene palabra. Y lo primero que dice el Espíritu Santo, oigan, escuchen. Porque el Señor va a hablar. Escuchen, todo Judá y ustedes moradores de Jerusalén. Y escucha tu rey Josafat. Escucha. Cuán importante es oír lo que el Espíritu Santo dice. Como dice Apocalipsis, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Estás escuchando lo que Dios te está hablando en esta hora? Escucha, escucha. El Señor dice así. Primero, no temáis. Destierra el miedo. Saca el temor que tienes en tu corazón frente a tus enemigos. No temáis. Ni tampoco te amedrentes. Es decir, no
te hagas el pequeño y no te sientas que no vales nada delante de tus enemigos. Gloria al Señor. Y aquí viene la clave. Porque no es vuestra la guerra. ¿De quién es la batalla? Es de Dios. Y cuando la batalla es de Dios, la solución la tiene Él. Alabado sea el Señor. Y entendí esto. Claro, cuando tú peleas tú y te apropias tú y crees que esta es tu batalla y le buscas la solución y no la encuentras, pero cuando le dejas la batalla al Señor, el Señor te dice, mía es la batalla, mía es la guerra, yo haré, y Él tiene la solución a esa crisis, a ese conflicto, por más grande que sea, porque la guerra es de Dios, la batalla es de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. No es tuya la batalla. Deja de pelear tú la batalla con tus fuerzas humanas. Deja de pelear tus batallas y desmoronarte frente a ellas. Entrega tus batallas al Señor y el Señor peleará por ti y el Señor te dará la victoria que tú tanto necesitas, porque la batalla es del Señor. Alabado sea Jesús. ¿Tienes una batalla con un vicio? ¿Tienes una batalla con un pecado oculto? ¿Tienes una batalla con el mundo y no puedes vencerla? Entrégasela al Señor, rinde tu vida a Cristo, humíllate delante del Señor y el Señor te dirá, yo tomo esto, yo te ayudaré, yo te levantaré, yo te daré la victoria. Tienes una batalla en tu familia y no logras cómo solucionar esto, ríndete a Cristo, humíllate ante el Señor y Él te dará la victoria, porque Él quiere tomar tu causa, Él quiere ayudarte, Él quiere darte la victoria. Nuestro Dios es un Dios de victoria, nuestro Dios es un Dios que gana las batallas. Deja de angustiarte, deja de amilanarte y amedrentarte frente al enemigo. El Señor va delante de aquellos que confían en Él y que creen que Él pelea sus batallas por Él. Aleluya. Dios me habló cuando... ¿Qué hago? No sé cómo hacerlo, pero luego viene la respuesta del Señor. Y Dios me habló por su palabra, porque Dios habla por su palabra. Y el Señor me dijo, la guerra no es tuya, es mía. El tema no es tuyo, el tema es mío. Déjamelo a mí. Aleluya. Déjaselo al Señor, déjaselo al Señor. Pero busca a Dios, busca a Dios. Ah, aquí está, Señor, y no buscas, y no oras, no. Humíllate, como lo hizo Josafat, humilló su rostro delante del Señor, se humilló, lloró, qué sé yo, se quejó ante Dios, todo lo que tú quieras, pero hazlo en la cámara de la oración. Y Dios le dice después, tu batalla no es tuya, es mía, yo tengo la respuesta. Aleluya. Y lo cuarto y último que quiero hablar por la palabra del Señor. Dios va a dar la respuesta y la solución por un medio que ellos no imaginaron jamás. Atención, iglesia, atención los músicos, atención los que dirigen la alabanza, porque esta parte les va directo al corazón. Y a todos nosotros. Escuchen bien. Después que el Señor les dio el medio mensaje, aleluya, el Señor le dice, ustedes mañana van a descender, pero van a subir por la cuesta de Cis y los van a hallar junto al arroyo ante el del desierto de Jeruel.
Pero no habrá para qué peleen ustedes, le dice el Señor. En este caso, solamente párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con vosotros. Quédate quieto. Quédate tranquilo. No, es que estoy tranquilo, nervioso. No, quédate tranquilo, Dios va a obrar. Sí, pastor, quédate quieto. Y no es primera vez que el Señor le dice a su pueblo que se quede quieto, ¿ah? Cuando Israel estuvo frente al Mar Rojo, también les dijo, ustedes quédense quietos, déjenme a mí esta cosa. Y el Señor abrió el mar y su pueblo pasó en seco. Quédate quieto. Pero esa quietud no tiene que ver que te relajes, que no hagas nada. Esa quietud tiene que decir, ten paz en tu corazón. Ten paz. Aleluya. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Quieren que el Espíritu Santo obre como quiera en esta hora? Dejemos que el Espíritu Santo haga como quiera. Y si nos pasamos unos minutos, un rato, no te preocupes, yo siempre te digo, yo soy diabético. Ya debería haber comido algo, pero el Espíritu Santo me fortalece. Tú no eres diabético, así que puedes estar hasta las 4 de la tarde si Dios quiere. No, pero no va a ser así. Pero dejemos que el Espíritu se mueva. Esta palabra, aunque Dios te está hablando. Y ya me habló a mí, pero te está hablando, recibe esta palabra, recíbela, quédate tranquilo, quédate quieto, gloria al Señor. Después que Dios les abra esto, el Señor incluso dice, no teman, no desmayen, aquí mismo les dice, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Sale mañana a tu trabajo, Dios va a estar contigo. Sale mañana a tu trabajo. Es que tengo una reunión con el jefe y va a estar complicado el tema. Sale mañana a esa reunión, Dios va a ir delante de ti y Él va a ir delante y te va a dar la gracia y la sabiduría. Sale mañana, es que mañana tengo que resolver este problema en el negocio, en la empresa. Sale mañana confiado, Dios estará contigo. Así le dijo Dios a su pueblo, yo estaré con ustedes. Salgan mañana a la batalla. Salgan mañana. Sale mañana lunes. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que Dios nos entrega el domingo, ya el lunes se nos olvidó y enfrentamos la semana sin ninguna bendición. Pero sale mañana con esta palabra, Dios te dará la victoria, Dios irá delante de ti. Después de todo lo que Dios le habla, mire lo que dice el versículo 18 del capítulo 20. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, nuevamente, rostro a tierra. Aleluya. Pero no tan solo él, sino todo el pueblo se postraron delante de Jehová. Y aquí, atención, porque viene la última parte. Y aquí el Señor nos va a rematar. Y adoraron a Jehová. Adoraron. Quiero hacerles una pregunta. ¿Habían ya ganado la batalla? ¿Y por qué adoraron? Porque ya tenían la palabra de Dios y habían puesto su fe en el Señor. Nosotros generalmente adoramos cuando ya Dios nos respondió. Cuando ya vimos la respuesta, ahí yo voy a adorar. Mientras no adoro nada. Y el pobre hermano Juanito tiene que estar instando a adorarle. Adore a Dios, adore a Dios. No, es que no veo respuesta, no veo nada. Ellos todavía ni siquiera habían ido a la batalla, pero adoraron. ¿Sabes? Dios quiere que le adoremos. Aunque no veamos nada. Aunque no veas respuesta, aunque no veas solución, pero ya Dios te entregó una palabra y eso hace para que tú adores, para que comiences a adorar a Dios,
para que te levantes y comiences a adorarle. Josafat adoró a Dios y el pueblo lo siguió y comenzaron a adorar a Jehová. Bendito sea el Señor. ¿Puedes adorarle? ¿Quieres adorarle en esta hora? Puedes hacerlo, aunque no veas la respuesta aún, pero Dios ya te dijo, yo voy delante de ti, y el Dios quiere también que tú le adores antes que eso. Adoraron. ¿Quién me acompaña a adorar a Dios? ¿Quién me acompaña a adorar a Dios? ¿Quién me acompaña a adorarle? ¿Quién se pone en pie y adora a Dios? Aleluya. Puedes adorarle, adora a Dios, adórale, bendícele, glorifícale, adórale. Aleluya. Pueblo de Dios, adórale, adora a Dios. Aleluya. Adoraron a Dios. El Espíritu Santo me dice, dile a mi pueblo que me adore en esta hora. Dile a mis hijos que me adoren, dile a mis hijos. Y el Espíritu Santo quiere que le adores, iglesia. Adórale. Adoraron a Jehová. Josafat y el pueblo adoraron a Dios. Adórale. Tienes que tener una palabra de gratitud. Dale a Dios la adoración. Dale a Dios la gloria. Dale a Dios. Dale gracias por la victoria. Dale gracias por lo que Él ya dijo que hará. Gloria al Señor. Adoraron. Adoraron a Dios. Sí, Rachel, adora a Dios, Rachel, adórale. Dios tiene tu causa, Rachel, adórale a Dios. Dios tiene tu causa allí, tan lejos en tu país natal. Dios tiene tu causa. Dios pelea la batalla por ti, Rachel. Adórale a Dios. El Espíritu Santo está dando en esta hora la bendición que tú necesitas. Adórale. Aleluya. Puede tomar asiento si así lo desea. En esta oportunidad no me incomoda que siga adorando a Dios. No me incomoda. Dios está con su presencia moviéndose. Amén, Señor. Sí, amén. Señor, me insta, me pide el Espíritu Santo que les cuente una experiencia con la adoración. Cuando fue el terremoto del 2010, esto es para las personas nuevas que no saben, pero el Espíritu Santo me dice que cuente esto. Cuando fue el terremoto del 2010, yo perdí mi casa donde vivo actualmente. Ese siempre ha sido mi hogar. Perdí mi casa, se destruyó. Ninguno de mis hermanos sanguíneos no les pasó nada, ni a mis padres. Fui el único perjudicado y yo ya no estaba trabajando, yo ya me estaba dedicando al ministerio y no tenía trabajo ya material. Y cuando veo y llega la luz del día y veo la magnitud del desastre en mi casa, todo
quebrado, todo tirado, el piso partido, las paredes partidas, porque pasó, según los expertos, después una onda por ahí. Claro, pasó la onda, botó la reja, todo. Quedó el desastre, sin trabajo, con un hijo pequeño, de 1 año y tanto. Y me paré en lo que pude en la puerta y le dije al Señor, Señor, ¿qué hago ahora? Voy a tener que volver a trabajar en lo material, porque ya estaba dedicado al ministerio. ¿Qué hago ahora, Señor? Y pensé, voy a volver a la empresa donde estaba, porque las puertas quedaron abiertas. Y voy a pedir si me pueden volver a contratar, porque el desastre era grande. El terremoto fue un día sábado, ¿cierto? 2010. Y estuve toda la semana pensando en esto. Y el viernes nos juntamos a orar unos hermanos, siempre lo recuerdo, en el hogar de mi hermana Alice. Nos juntamos a orar porque ya estaba todo destruido. Hicimos una vigilia de oración allí. Pero por dentro andaba mal, andaba angustiado. Más remate de toda la congregación de la cual yo antes estaba, fuimos 2 familias las que nos fuimos afectados. 2 familias, imagínense. O sea, le dije, encima me tocó a mí. Y estábamos orando, eran como la 1 de la mañana, y el Espíritu Santo toma a un hermano y empieza a dar palabras. Por eso creo, cuando el Espíritu Santo habla, creo en los dones, están vigentes los dones espirituales. Y empieza el Espíritu Santo a hablar y le entrega palabra a alguno. Y cuando pasa por mi lado, el Espíritu Santo me abre y me dice, mire lo que me dice, lo primero me dice, alábame. Alábame. Levanta tus brazos y alábame. Obedecí al Espíritu Santo. Alcé mis brazos y comencé a alabar a Dios, a alabar a Dios. Pero seguía angustiado. Y el Señor me habla a través del Espíritu Santo y me dice, mira hijo, esto ha sido mi voluntad. Pero yo te voy a levantar y yo te voy a bendecir. No temas, me dice. Yo te voy a bendecir. Y me vuelve a decir, sigue alabándome. Solo eso. Y empecé a alabar a Dios, a alabar a Dios, a alabarle, a alabarle, a alabarle. Y se empezó a ir la angustia, la pena, porque se juntan tantos sentimientos, se junta la lástima, la autolástima, la autoconsideración, pobre de mí, todo eso se viene. Se fue todo. Se fue todo. Y terminamos la oración. Y ya en octubre, Dios había respondido. Perdón, antes de octubre, Dios nos había devuelto la casa. Dios nos había pagado la deuda de la casa. Casa propia, todo, tal como el Señor lo había dicho. Y ahora entiendo por qué el Espíritu Santo quiere que haya contado esto. Porque la última parte de este mensaje tiene que ver con la alabanza. Por eso el tema es, en las crisis, busca a Dios y alaba a Dios. ¿Qué pasa? Hay que ir a la batalla. Pero el Señor les va a dar la estrategia. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces Josafat adoraron al Señor y se levantaron los levitas. Atención, los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los que estaban consagrados para las cosas del Señor. Y entre eso también estaban los salmistas, los músicos, los que llevaban la música. Atención, escuchen bien esta palabra ustedes que tienen la bendición de ministrar la música y la alabanza. Porque Dios les está hablando en esta hora claramente. Y mire qué dice la palabra, y se levantaron los levitas.
de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, salmistas. Hay salmos de los hijos de Coré. Se levantaron para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ni siquiera cantaron, se levantaron para alabar a Dios, dando una señal de lo que iba a venir, porque Dios iba a hacer algo con ellos. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: óiganme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y Josafat habla con el pueblo. Miren que este detalle es importante, porque aquí Josafat consulta al pueblo la estrategia. Esto no había pasado antes y no va a volver a pasar. Es único, porque Israel no era una democracia. No había que consultar al pueblo. El rey solamente decía, pero aquí el rey consulta con el pueblo. ¿Pero por qué consulta con el pueblo? Porque el pueblo está alineado con él. El pueblo está en una misma visión con él. Por eso él les consulta, les pregunta. Y lo que le pregunta, ¿saben? Dios quiere que pongamos a algunos que canten y alaben a Dios vestidos de ornamento sagrado, y que ellos vayan adelante del ejército y vayan a la batalla ellos primero. Ellos primero. Algo único e irrepetible. Ellos vayan primero. Vayan cantando, vayan alabando al Señor, mientras salga la gente armada. ¿Y qué tienen que ir diciendo? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y el pueblo le dice amén. Amén. Porque eso pasa cuando estamos alineados, hermano. Cuando estamos en una misma visión. Qué triste es cuando el pastor tiene una visión, pero el resto de la iglesia tiene otra visión, o no estamos alineados. Dios quiere que estemos alineados en las cosas de Dios. Dios quiere que estemos alineados, iglesia, en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y hablemos un mismo idioma y entendamos y tengamos un mismo sentir. ¿Y qué sucede? Comienzan los levitas y salen los levitas. ¿A dónde están los levitas aquí? Levanten su mano los que cantan. A ver, los que cantan, los que tocan. ¿Se pueden poner en pie? ¿Pueden ponerse en pie? Todos los que cantan en la iglesia, en el coro vocal, en el ministerio de alabanza, pónganse en pie todos. Dios te bendiga. Los que tocan instrumentos. Josafat le dice: vayan ustedes primero a la batalla. Eso era un suicidio, porque iban a la vanguardia y los primeros que iban a recibir las flechas y las lanzas iban a ser ellos, pero ya el Señor tenía todo planificado. Dios les bendiga, pueden sentarse. Eso para que los conozcan bien. Estos son los levitas, cantores, músicos. Yo también me considero un levita, un músico. ¿Y qué pasa cuando comienzan a entonar? Dice que, y cuando comenzaron a entonar, versículo 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, aleluya. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a otros. Gloria al Señor. La alabanza trajo bendición y trajo victoria. Fue un instrumento de bendición y de victoria la alabanza, pero no por sí sola. No creamos que por solo cantar la bendición va a bajar.
No, estos levitas ya estaban preparados, ellos ya habían preparado su corazón, ellos ya se habían consagrado a Dios, ellos ya habían entendido lo que es buscar a Dios. Entonces cuando comienzan a alabar, la bendición fluyó. Y eso pasa cuando los que dirigen la música, la alabanza en el pueblo de Dios, tienen la unción y el respaldo de Dios. Dios se va a mover y se va a glorificar. Y Dios dio la victoria y trajo emboscadas, las mismas emboscadas se les vinieron contra los enemigos de Judá y se mataron unos con otros. Estaban preparados, no era llegar y cantar. No pensemos que llegar y cantar y punto. No, Dios pide de nosotros la santidad, la consagración, la búsqueda para que tengas el respaldo de Dios. Y una simple alabanza, una simple canción puede ser un instrumento de bendición para muchos que necesitan la bendición del Señor. Mira la actitud que tuvieron. Quiero hablar de actitud rápidamente. Dice que se levantaron los levitas, se levantaron. Versículo 19. Se levantaron. Esto nos habla de una actitud, de una postura de adorador, de una postura de ministro de Dios. Se levantaron. Actitud, postura de ministro del Señor. Un adorador tiene que tener una postura de adorador. Un adorador tiene que tener una actitud de adorador. Un adorador tiene que tener una estampa de adorador. Alabado sea el Señor. Y si ministramos la alabanza con mayor razón, se levantaron disponibles. Señor, usa mi vida. Señor, ¿qué cantamos hoy día? Orar al Señor. Señor, ¿qué alabanza ministramos? Es así cuando el adorador es guiado por el Espíritu Santo. No es tan solo música. Porque si fuese solo por música, podríamos tener los mejores músicos o contratar los mejores músicos. Pero esto no es solo música. Esto es espiritual. Es espiritual. Y sabes, el Espíritu Santo te va a mover, te va a guiar, te va a revelar arreglos musicales, te va a revelar. Es que el Espíritu Santo es creativo. Hoy día y hago el paréntesis, muchas veces tenemos que copiar por aquí, por allá, para que salga bonito. Y yo le digo a mi hijo, crea tú un arreglo. Si el Espíritu Santo te puede revelar un arreglo, ¿por qué tenemos que andar copiando siempre de otros? Es como si yo como predicador anduviera copiando todos los mensajes de otros para que salga bueno el mensaje. Dios me tiene que dar a mí la palabra, Dios me tiene que dar a mí el mensaje, no andarlo copiando. También los ministros de la alabanza. Señor, el Espíritu Santo es creativo, el Espíritu Santo es Dios, es creador. Te puede revelar música, te puede revelar alabanza, te puede revelar arreglos. El Espíritu Santo es Dios, alabado sea el Señor. Y te puede dar más talento. No te quedes ahí, no te conformes. Ellos se levantaron, levántate. Busca a Dios, busca al Señor y Dios te va a comenzar a usar. Y Dios te va a comenzar a usar en medio de la alabanza. Y la bendición va a fluir y va a fluir. Y no te darás cuenta, alabado sea el Señor, como el pueblo es bendecido. Los levitas se levantaron y comenzaron a entonar cantos de alabanza. Ya estamos terminando. Salmo 33:1 dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Salmo 33:1. En los que tienen integridad de vida, la alabanza fluye, es hermosa. Salmo 22, versículo 3 dice que Dios está en las alabanzas de su pueblo. Salmo 22, 3. Hechos 16, 25. Pablo y Silas estaban en una crisis. Pero ¿qué hicieron en medio de la crisis? Comenzaron a cantar salmos, himnos
Oraron y empezaron a entonar salmos e himnos. ¿Y qué pasó? Usted sabe la historia. Vino un gran terremoto, sacudió los cimientos de la cárcel y el Señor salvó al carcelero y su familia y se bautizaron. Gloria a Dios. En la crisis Dios quiere mostrar su poder maravilloso en tu vida. Pero quiero terminar este mensaje. Aquí ellos alabaron a Dios. ¿Estás en crisis? Comienza a alabar a Dios. Yo no sé cuál es tu situación, Dios la sabe, pero comienza a alabar a Dios. Y alabar a Dios significa reconocer su grandeza, su magnificencia, su poder, su gracia, todos los atributos de Dios. Cuando tú alabas a Dios, Dios es exaltado por medio de ti. El Señor nos bendiga. Para terminar, quiero poner el ejemplo más maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, versículo 30. Cristo también cantó. Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cristo, antes de ir a la cruz, cantó con sus discípulos. Él no era ministro de alabanza, él no era levita, pero cantó. ¿Y qué cantó el Señor? ¿Qué habrá cantado Cristo? Él cantó lo que se llamaba el Gilel o Gillel, que era porciones de los Salmos 115 al Salmo 118. Y en esos salmos son salmos de alabanza, a exaltación al Señor, donde se pide el socorro y el auxilio a Dios, pero se declara la victoria del Señor. Él cantó en su hora más oscura, más difícil, cantó con sus discípulos. ¿Puedes cantar a Dios? Aunque estés en la hora más oscura de tu vida, ¿puedes cantar? Ya. ¿Dónde están los ministros de alabanza? ¿Dónde están los levitas? Vamos. Actitud. Actitud, vamos, levántense, vamos, tomen su lugar. Esta es la palabra que el Señor nos ha entregado hoy día. Ahora usted haga esta palabra. Ya, hermano Juanito, no les pida que adoren, no les pida que alaben. Déjelos. Deje al pueblo que adore y alabe a Dios. Vamos a alabar a Dios, vamos a adorarle. Aunque estés en crisis, alaba a Dios. Adora a Dios, aunque estés en una crisis. El Señor ya te dijo que tu batalla es de Él. Y cuando cantemos vamos a adorar, por supuesto, que cantar es adorar a Dios. Amén, gloria al Señor.